que en algún momento lo van a ver en contabilidad, tiene que ver con el lote óptimo. Si el lote óptimo te indica una fórmula que se debe hacer en donde se define cuánto es, como viene indica el término, lo óptimo de tener para tener producción que no me va a generar desperdicios, que no va a generar ninguna parada, o sea, cuántas unidades de cada materia prima o de cada insumo que requiero en el proceso es conveniente tener para garantizar que durante todo el mes voy a tener, ¿sí?, los elementos para estar en el proceso de producción. Entonces, cuánto es lo que realmente tengo que tener de materiales y materia prima para no tener paradas en la producción, como así también cuando tengo que hacer la recompra de eso. Entonces eso es la virtud del lote óptimo, que se utiliza muchísimo en la actualidad. La mayoría de las empresas, sobre todo a raíz de todos estos costos, ¿sí?, que implican y que requieren tener materias primas y demás, busca todo el tiempo, ¿sí?, de tener la cantidad óptima de recursos y de materiales para una producción constante, y también de negociar en la medida de lo posible buenas bonificaciones por volumen de compra. Bueno, mejor es la estructura más óptima y mejor es la estructura de costos que tengo, soy más competitivo para poder generar algún tipo de promoción en algo vinculado al precio del bien. Es bastante importante esa área, ¿sí? Como definir también en producción, el inventario es clave, y logística, que es todo lo que es traslado de las mercaderías, también, ¿sí? Cómo es más óptimo trasladarla, cómo asumir esos costos. Ustedes saben que las provincias que estamos mucho más alejadas de los centros de producción y distribución, obviamente siempre nos llegan productos que están un poco más caros, pero están remarcados a raíz de la logística. En este mundo del combustible, obviamente siempre hay incrementos que se trasladan a los precios. Entonces también es toda una estrategia para poder determinar que los costos sean óptimos, para no remarcar demasiado, porque si no hay retracción de consumo de ese producto que tiene un aumento progresivo y permanente. Entonces, producción tiene que pensar desde ese contexto, ¿sí?, estratégico, y también con una mirada de lo macroeconómico. ¿Hasta ahí consultas, preguntas o venimos bien? Esto es como un detalle más, pero lo vimos, en su momento se mencionó, pero hoy por hoy no hace a un punto muy importante, como que no es un tema sumamente relevante, como les digo, porque tiene mucho contenido técnico que ya lo ven en otras, así que no hace tanta falta. Esperen que voy a remarcar para ver si esta diapositiva antes de subirla la saco, cosa que no tenga más contenido que, digamos, que lo que tendría que ser lo más óptimo, ¿sí? Voy a sacar la 25 entonces. Profe, Diga. disculpe, a este documento ya está en el campo. Yo desde la clase anterior que la estoy viendo desde el campo. A ese documento que está compartido. Y lo deben haber, como lo pasé, lo deben haber subido antes, pero les dije que no lo subieran hasta que filtraran alguno de los contenidos. No, ok. Sí, ya está subido el campus. Bien. ¿Y lo subieron en Word? ¿Lo subieron así, en Power o en PDF? En PDF. Sí, debe ser entonces. Bien, como ya lo subieron, si alguien lo descargó, fíjense, ¿el 3 ya lo subieron o no? Ya me fijo. Dígame si lo subieron el 3. El 25, bueno, si ya después lo chequean y me dicen en la clase que viene. Si está, igual yo lo voy a comparar con el campus, pero bueno, ahí veo muchas cosas que están en el libro de producción, pero hacen mucho la materia de producción, es como que es demasiado, ¿sí? Para el esquema. Esta parte es como que me parece que era demasiado, pero bueno, lo vamos viendo. Lo que sí es importante en esta parte, ¿sí?, más que esta parte de planeamiento y control de producción por montaje, y se habla demasiado de cuestiones. La parte de calidad. Esperen que voy a anotar, chicos, disculpen. 24, sería 25.
26, 27. Son las tres que me parecen que no tendrían que estar. Lo que sí es importante es la parte de calidad, porque el área de producción empieza a tomar relevancia la parte de producción en perspectiva de calidad. Profe, Diga. de la 24 a la 27 sacamos. Mi idea es esa, lo que pasa es que ya lo anoto para hablarlo, porque si le subieron el documento, que no lo tomen como referente. Mi idea es 26, 27, y sería 25 también, pero la idea sería 25, 26 y 27. Anoten por las dudas, yo también anoto y voy a consultar, porque para mí no deberían estar, pero necesito hablarlo, porque en teoría no le iban a subir todavía. Si está subida, charlarlo para que no se contemplen de última esa, porque si no puede que entren, como para que no las contemplen para los parciales, para posibles preguntas o algo. Voy a ver al tema bien y lo hablo con ustedes. Lo que sí me parece importante es lo que tiene que ver con el control de calidad, porque la calidad sí es una variable en el proceso de producción y es un sistema de descarte para que se puedan comercializar los productos. La variable calidad con el transcurso del tiempo empieza a tomar relevancia y es un patrón de disposición de poder ingresar a mercados o no, ¿sí? El control de calidad, las empresas lo tienen que hacer en el proceso de producción, no solo de manera interna para garantizar que esos productos salgan bien, sino también porque hay una serie de requerimientos en el mercado. Recuerden que quienes fabrican, no muchas veces, no en su gran mayoría, son los que fabrican y disponen hacia los mercados específicos, sino que tienen intermediarios, ¿sí? O sea, hay empresas que generan la producción y tienen intermediarios para la venta. Y en esto, después para poder asumir a ciertos mercados, se mira bastante que los productos no tengan ciertos defectos del esquema o prototipo demandado. Y en mercados internacionales que se exportan, el no cumplimiento de la variable, no pasar los estándares de calidad, implica que no puedas comercializar en esos mercados. O sea, te cierran fronteras para la comercialización porque vos tenés que competir con la misma variable de calidad que tienen en esos mercados. Entonces eso se vuelve muy exigente y tienen que pasar muchos controles de calidad para que los productos puedan internacionalizarse, por ejemplo, para que se puedan exportar. Entonces ahí empiezan estos dos conceptos que son importantes. Tenemos una cuestión vinculada a la calidad de diseño y otra a la calidad de concordancia, ¿sí? Calidad de diseño, básicamente la calidad es que el producto cumpla con los requerimientos del mercado al que apunta, eso es tener calidad. Y entre eso tenemos calidad de diseño y calidad de concordancia, que la calidad de diseño es el grado de, como les indica ahí, de coincidencia entre los atributos del producto y los requerimientos del cliente, o sea, que el producto salga de acuerdo al testeo que se hizo del mercado, como lo pedía. Y la calidad de concordancia es el grado de coincidencia que va a tener el producto que se diseñó, ¿sí? Y el producto elaborado. Respecto al producto diseñado, es algo que llamamos técnicamente como el prototipo, ¿sí? Vieron que cuando se hacen cosas tecnológicas se monta después de algo que está plasmado en un papel, se fabrica al menos uno o dos para determinar un prototipo, poder manipularlos y ver si realmente cumple las funciones. Ese es el diseñado. Entonces se ve el diseño en papel con el que se determinó, se hace como un testeo también de esa primera producción y de ahí se produce en escala, a mayor nivel. Entonces eso tiene que coincidir entre el que diseña con lo que se produce, que no haya diferencia, esa es la concordancia, que realmente haya salido como está. A su vez, obviamente, ese producto diseñado tiene que ir como el mercado lo pidió y el elaborado mucho más. Entonces ahí es donde resulta muy importante. Hay mercados o industrias más bien, en donde no cumplir con la calidad a 100% tiene cierto margen de tolerancia. Y hay un margen de tolerancia que se puede llegar a tener básicamente con esto. El control de la calidad siempre se hace por líneas, ya sea de inspección, ¿sí? De fabricación se va haciendo con observación. Por ejemplo, en autos, la máquina, o sea, una vez que está elaborado el producto, hace un testeo por medio de láser para determinar que está todo
en óptimas condiciones y pasa un doble control que es visual y de tacto, de personas que hacen la observación en ese momento, que van determinando que las terminaciones, el acabado, toda la configuración, brillo y demás, estén en óptimas condiciones, más allá de lo que diga una máquina, que también el ojo humano pueda percibirlo como tal. Entonces, eso es pasar un control de calidad, como también hay datos estadísticos, o sea, se ponen todas las unidades que se produjeron en una fecha determinada y se va sacando azarosamente, ¿sí? Eso es un control estadístico, un testeo estadístico de calidad, se sacan azarosamente algunas unidades y se le hace una serie de observaciones. Si la cantidad de piezas que se sacaron, ninguna tiene fallos, dice que el óptimo completo, o sea, el lote completo es óptimo. Si alguna presenta dificultades, se vuelven a sacar algunas piezas para determinar que hayan sido el mínimo nivel de unidades que tengan problemas y no todos, sino hay que descartar el lote o reprocesarlo. Esos son los tipos de controles que suelen hacerse generalmente cuando estoy hablando de calidad. ¿Sí? Trabajan las empresas en esa sintonía, en empezar a hacer muchos controles respecto a la calidad. ¿Sí? A ver. Bueno, profe, ¿podría volver un segundito a la anterior? La página. Está. Bien. Gracias. No, de nada. Después tenemos la función de producción. Eso también es como mucho. La 30. Pero bueno, en función de producción, esto que les hacía referencia a la logística, ¿sí? Ahí tenemos esto que tiene que ver con el abastecimiento, expedición y distribución, mantenimiento, recursos humanos y servicio de planta. Estas son como las principales actividades que hay en la parte de logística, ¿sí? En el área de logística de la organización. Esto implica en abastecimiento, esto que está indicando ahí, almacenaje, compras y recepción, ¿sí? O sea, almacenar las compras y la recepción de dicha mercadería. En expedición y distribución físico es despachar los productos, ¿sí? A quien debe recibirlos, o sea, quienes hizo el pedido, entonces empiezo el proceso de distribuirlo. Mantenimiento, lo que yo tengo que hacer es básicamente buscar que todo esté funcionando de manera adecuada y que también todo, digamos, los materiales que ingresan estén en condiciones óptimas antes de ser despachados, salir de expedición, no tengan defectos ni tengan problemas. Y tengo que mirar, esta es una cuestión fundamental en el mantenimiento. El área de recursos humanos también se vuelve clave en la parte de logística, porque es lo que básicamente va a hacer es determinar cuántos recursos humanos se requieren, o sea, cuántos colaboradores para poder trabajar desde el área de fabricación, como así también todo lo que tenga que ver con la prestación de los servicios después de esto, o sea, desde producir hasta quiénes lo van a trasladar, cómo se traslada, cuáles son los mejores criterios para esto y qué tipo de calificación o de requerimientos, aptitudes y requisitos tienen que tener el cuerpo de colaborativo, o sea, los recursos para poder estar dentro de la fábrica, qué conocimientos y qué alcances, ¿sí?, técnicos deberían requerir. Y después el servicio de planta, que esto básicamente, el servicio de planta es todo lo que implica la prestación de servicios específicos para que la fabricación pueda llevarse a cabo, ¿sí? O sea, la mayoría de las industrias en líneas generales, uno de sus máximos y mayores consumos tiene que ver con energía eléctrica y agua. Entonces, por ahí, ver que todos estos insumos que estén en condiciones, razón por la cual muchas fábricas analizan por ahí de dónde se localizan, cuál es el nivel de voltaje que tienen, la intensidad de la luz y la frecuencia y intensidad de la luz, porque si sus maquinarias requieren un flujo constante a cierta cantidad de capacidad, si, digamos, a nivel provincial no está en esas condiciones óptimas, pero ahí está localizada la máquina, obviamente se compran o se dotan de recursos que van a mantener la estabilidad para que las maquinarias no sufran ningún desperfecto y para que el proceso esté en condiciones óptimas con ese recurso que se requiere. Porque obviamente si hay baja tensión y constante sube y baja constantemente, primero que va a haber paradas porque la máquina tiene un proceso inteligente, o sea, cuando no le entra la cantidad de energía que requiere, por lo general para las llaves, hace como un stop solo,
y cuando no tiene ese stop automático pueden llegar a quemarse las maquinarias y son muy caras. Entonces ellos tienen que hacer un análisis de esa dotación de recursos y determinar si tienen que poner algún tipo de maquinaria accesoria para que conserve la tensión, para que no haya inconvenientes, para que haya un flujo permanente, ¿sí? Dentro de lo que tiene que ver con ese recurso. Por ejemplo, en algunos tipos de producciones donde el agua, la salida de agua y el proceso de agua no es óptima para el tipo de producción que ellos tienen, invierten bastante en buscar la forma de hacer tratamiento del agua en el lugar para que entre en condiciones óptimas y no altere la calidad del proceso. Por ejemplo, en algunos tipos de industrias, ¿sí? Agropecuarias, se trabaja con pozos que operan con algo técnicamente llamado ósmosis inversa, ¿sí? Es un proceso del agua para decantar ciertas sales, ciertos salitres, ciertos componentes, porque eso puede llegar a alterar el proceso. Entonces, como que tienen que invertir en eso y para no trabajar con un recurso que pueda tener algún punto débil en el parámetro de calidad. Eso es básicamente todo lo que tiene que ver con elementos que son clave en los procesos de producción. ¿Sí? Y después entramos, hasta ahí, consultas, preguntas de producción. Yo igual voy a chequear esto que me dicen ustedes y voy a ver qué sugerencias puedo hacer respecto al contenido para ver que no se haga hincapié en algunos puntos, porque Profe, yo entré al campus, sí, al archivo eso que hice los chicos y me sale como que todo en blanco. Y no es el mismo power que este. Para mí que es un power viejo. okay. Bueno. No, yo el que entro me aparece, o sea, sí me aparece, no está en el mismo color el fondo, pero es todo lo mismo. ¿Cómo se llama el archivo? A ver si lo puedo compartir por acá, aguante. Sí. Profe. Ahí lo chequeamos después. Yo no tengo abierto el campus porque si no, al tener correos y varias otras cosas, empieza a tildarse un poco el internet, pero está bueno que lo chequeemos, cosa que pueda abonar criterios, ¿sí? Básicamente a nivel de la cátedra. ¿Cómo figura, profe? Porque yo no lo pude ver en el Sí, campo. tendría que salir en la parte de unidad, el título de unidad 4, y ahí te tendría que salir ya el material. Profe, ¿podría volver a explicar lo de mantenimiento? No entendí muy bien. Muy bueno. La parte de mantenimiento lo que hace referencia básicamente es que todo esté en condiciones óptimas dentro de lo que tiene que ver con la planta, ¿sí? No solo en la parte de depósito, sino también en todo lo que tiene que ver directamente con las maquinarias, ¿sí? Que todo esté en condiciones óptimas. Esto tiene que ver para no alterar, o sea, el área de mantenimiento de fábrica determina, o en la parte de logística de producción, las máquinas ya vienen desde la misma fábrica que las hace a las máquinas, sugiere para preservar el mantenimiento de la misma y el balanceo, que es decir, el equilibrio de procesos de la máquina, indica cada cuánto se tiene que hacer un mantenimiento. Técnicamente es eso el mantenimiento, es determinar mirar que las máquinas estén en condiciones para los procesos, como así también todos los insumos y los productos. Esto es mirar la parte del sector de almacenaje o almacenamiento de todo lo que tiene que ver materiales o materias primas, y que todo se preserve y se conserve para que llegue hacia el flujo de producción en condiciones óptimas, que la máquina no tenga paradas y que los recursos no entren defectuosos. Eso es la línea de mantenimiento. Es básicamente como resumido en la envergadura, o sea, bajado desde lo macro que es una fábrica. Es como cuando ustedes compran un 0 kilómetro, un auto, por ejemplo, un 0 kilómetro, les dice a la tanta cantidad de kilómetros recorrido va a tener que ir al service, ¿sí? Bueno, con esa analogía piénsenlo en las maquinarias. Dice a tantas unidades producidas, que es un volumen considerable, ¿sí? Dice, bueno, te conviene ahora, tenés que hacer un mantenimiento. El área de mantenimiento tiene que estar atento a eso, a que cada maquinaria llegue a ese punto. Si la fábrica lo sugiere, la fábrica que las hace a las máquinas lo ha sugerido, es porque para preservar la vida útil,
¿sí? Imagínense, esas máquinas cuestan millones de dólares, 50 millones de dólares. O sea, son carísimas, por decirte una económica, y no hacerle el mantenimiento y que el control, el área de mantenimiento se haya olvidado de los controles y sometas a la máquina sin las paradas o descanso o balanceo que tiene que tener, puede implicar que se rompa la misma, ¿sí? Y como las mayores importadas, cuesta conseguir los repuestos, algo que la adapte, muchas de ellas a veces no tienen posibilidades de reparación, entonces implica cambiar toda una máquina del proceso. Esa es digamos, la dimensión que tiene el mantenimiento. No sé si con la analogía queda un poco más clara. Sí, profe. Ya, gracias. No, Profe, diga. ¿cómo le va? Buenas Bueno. noches. Usted sabe que tiene razón, el compañero sí sale acá en el campus, el Power, nada más que sale con otro fondo. Y no lo puedo Pero hacemos compartir encima, mismo. profe, así que estaba ahí renegando. A mí sí me sale también, bro. Le sale entonces genial. Sí, Bien, bien. Pero me sale con otro color, como es. Bien. La misma cantidad de diapositivas y todo. Sí, profe, salen todos bien, el mismo ordenamiento que esta, pero con otro fondo. Bien, perfecto, lo voy a chequear. Entonces quizás del que Nada más el pase. título, profe, sale como sistema organizacional, ya lo encontré. Así dice, sistema organizacional. Puede ser, no sé si el chico Puede ser, a ver, estoy pensando por qué puede tener ese título. Puede ser, lo voy a chequear y si es así lo verifico también, chicos, porque no es el título que tiene la unidad, pero lo chequeo. ¿Pueden repetir cómo sale Sale el igual, sale archivo? como funciona de la empresa, así como tiene usted en el Power, profe. Había otro Power que era de sistema, como sistema organizacional, pero que era otra cosa, que era más corto, a menos que lo hayan juntado a todo y lo hayan hecho un solo Power, pero el otro no tenía mucha razón de ser. Pero voy a chequear el campus y después hago una bajada y hablo con la cátedra para ver, porque generalmente yo siempre pido que no los visibilicen hasta que no lo vaya leyendo y vaya viendo qué cosas están de más o cosas no tendrían mucho sentido. Si la estoy viendo, tiene muchas cosas técnicas que para mí no serían trascendentales que ustedes las vean. Y como les dije, acá cada uno tiene una materia específica de esto y como que lo tengo que contextualizar mucho para que ustedes lo capten, siga la idea. No sé cuánto de lo que está en ese libro en texto podría llegar a estar así, en este formato, pero voy a revisarlo, chequeo también como para definir. A ver, estoy viendo acá la compañera compartió esta parte del campo. Sí, profe, el que pasó a la compañera es el mismo, el mismo que tengo yo Listo. acá abierto. Chequean y vemos después todo entonces. Igual lo voy a revisar. Lo voy a revisar. Yo hasta antes de ayer no lo vi. Así que lo deben haber mostrado hoy recién. Bien. Con esto, con lo último que vimos, esta parte de mantenimiento, recursos y servicios de planta, cerramos lo que tiene que ver con producción y entramos ya al área de finanzas y control, ¿sí? Que es otra y que básicamente tendrían que estar ahí disponibles. Si el de 3 lo voy a subir, si no está subido, quiere decir que todavía no lo hicieron, voy a chequear por qué no se subió, pero ya si no lo voy a cargar yo directamente a ese Power, ¿sí? Ya lo voy a chequear y me voy a fijar. Bien, cuando entramos a lo que tiene que ver con la función de finanzas y de control, que es otra de las áreas que es importante dentro de la organización, esta básicamente lo que va a indicar, como pone ahí en su título, tiene que ver con todo lo monetario dentro de la organización, ¿sí? Esta cuestión del flujo, el capital, todo lo que tenga que ver con esa posibilidad de generar o ver la evolución del efectivo que pueda llegar a tener dentro de la organización. Entonces yo tengo que mirar o prestar atención dentro de lo que tiene que ver con función finanzas, siempre está mirando y está analizando cuáles son las posibilidades de o encontrar inversiones o financiamiento y ver que estos capitales, o sea, el capital permanezca y no se vea alterado dentro del proceso. Entonces también es importante, digamos,
ver dentro del área de finanzas cómo es la mejor manera de obtener el dinero y hacerlo más eficiente, porque la empresa por ahí requiere fondos o inyección de capital para volcarlo a cuestiones de tipo operativa, para recompras de maquinaria, ¿sí? O para poder trabajar alguna otra cuestión. Entonces, la empresa desde esa área de la función finanzas está viendo qué posibilidades puedo tener de poder trabajar o encontrar dinero, ¿sí? Para poder trabajarlo esto, sino también en las ganancias que se hace, dónde invertirlas para que genere también otros ingresos que estén por fuera también de todo lo que tenga que ver las ventas. O sea, cómo generar también capital o trabajarlo mejor al capital que se genera o las ganancias para que la empresa pueda percibir por más de una fuente ingresos, ¿sí? Básicamente. Eso es lo que busca el área de finanzas, ¿sí? Y el área de control, por lo general, es el área que sobresale, como bien indica, el área contable. El área de control es la que va a monitorear las otras áreas, principalmente las áreas que son las que más sensibles dentro de la organización y donde va a estar analizando el área de contabilidad, cómo se están llevando en cuenta los registros, cómo se están efectuando los gastos, ¿sí? También va a verificar también cuestiones que tengan que ver con cuántas son las cantidades de cuotas que tiene o de créditos pendientes o los gastos o los proveedores, a su vez las deudas que están a favor de la organización, cómo hacer todo un control desde ese punto de vista del área para poder determinar y hacer un cruce de datos y ver que no se está trabajando de manera poco responsable aspectos que tienen que ver con el dinero de la organización. Entonces, porque esa estructura hay que sostenerla, o sea, hay que pagar después a proveedores, hay que responder a empleados con los sueldos, después tenés que responder a gastos impositivos, tenés que responder a toda una estructura, entonces no podés hacer que se vaya perdiendo el efectivo en líquido, por eso se hace una serie de controles para que todo salga en tiempo y forma y vaya en regla. Cuando se hacen controles, se pueden hacer controles de tipo interno, variados de diferentes tipos, o inclusive también se hacen controles internos y externos denominados también auditorías, ¿sí? Esta auditoría, como les digo, puede ser interna o externa y básicamente lo que va a hacer es tratar de determinar o cruzar datos para ver que lo que se declara, dice que se está haciendo, realmente se está llevando a cabo en ese esquema, o sea que se está cumpliendo los pasos específicamente como se indica y como tendría que ser o como se requiere que sea. Hay toda una reglamentación que eso a medida que vayan avanzando ustedes en contabilidad lo van a ver, hasta que llegan a la parte de una serie de resoluciones técnicas que indican cuáles son las pautas de control como para garantizar control que tienen que seguir las empresas. Entonces, en base a eso, revise el área de auditoría que realmente haya un cumplimiento con esas resoluciones técnicas y que pueda garantizar que no pueda haber algún desfasaje con ese dinero o malversación de alguno de los fondos de la organización. Para eso también es el control, para controlar a nivel operativo que todas las cosas se están haciendo bien, que la gente no está fallando en lo nivel operativo y también controlar cómo se está manejando el dinero dentro de la organización. Eso en los dos grandes grupos y cruzan muchos datos porque son dos áreas sensibles como el área de finanzas. ¿Cuáles son las funciones específicamente que tiene finanzas? ¿Sí? Ahí tiene la parte que dice planifica, organiza y dirige y controla de manera eficaz los recursos financieros de la empresa. Hace todo un seguimiento de esto. Programa y controla, ¿sí?, las diferentes inversiones de tipo financiero que determina la gerencia. Esto es determinar si la empresa va a tener una cuenta en dólares también en banco, si va a poner un plazo fijo en dólares, un plazo fijo en pesos, depende de qué le convenga. Si compra títulos de otra organización, se va mirando y determinando estas cuestiones financieras, cómo las puede ir instrumentando. Dice, desarrolla y fortalece un sistema efectivo, ¿sí?, de controles contables y financieros. Administra todos los ingresos de la empresa. Va a velar por la relevancia, confiabilidad y la comparabilidad y consistencia de la administración financiera. Esta garantiza, cuando va desarrollando ciertas funciones, que todo se está haciendo en regla, en tiempo y forma. A su vez, va a aplicar operaciones patrimoniales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la empresa cotizara en bolsa, va a hacer la apertura de ventas de cierta cantidad de acciones, ¿sí? Por ahí, por lo general, esto lo hace para determinar si tiene que inyectar nuevos capitales, vender acciones, acciones o títulos públicos en el espacio de la Comisión Nacional de Valores
para que con esa compra se inyecte capitales y siempre va a ir controlando ¿sí? el destino de esos fondos, de dónde vienen, cuánta es la cantidad de acciones para nunca perder tampoco el control de la organización. Pero tiene que ir revisando también estas cuestiones y el valor ¿sí? que pueda llegar a tener la empresa en un mercado determinado. Después también va a trabajar con todo lo que tiene que ver con las elaboraciones y las proyecciones. Esto ustedes a futuro lo van a ver en contabilidad, que tiene que ver con la evolución del patrimonio, ¿sí? Con todas las acciones y las operaciones que generan evolución del patrimonio neto. Entonces va a trabajar ese tipo de operaciones también. Y a su vez también va a controlar los ingresos y los egresos. Es la que está monitoreando también que la estructura de costos no sobrepase la estructura de ingresos. Entonces, ir mirando, ¿sí? Que no haya un desfasaje respecto a esta fórmula, que es clave. O sea, no voy a generar más gasto de lo que... no voy a tener más gasto de lo que yo genero, que no tendría mucho sentido, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que empezar a mirar bastante el área de la parte de finanzas. Acá respecto a la gestión financiera, pusimos que se vincula o se caracteriza por 4 aspectos fundamentales. Primero, que busca optimizar los recursos que la empresa tiene a disposición, incorpora el análisis de variables de stock, tiempo de incertidumbre, esto es determinar el riesgo de los ingresos que puede tener, cómo están variando los mismos, cómo varía o evoluciona el patrimonio neto. Otro tema central es cómo utilizar mejor también todos los recursos a través del tiempo. Recuerden que el dinero tiene un valor añadido en la organización, entonces también tiene que prestar atención, y más, tiene un doble desafío en contextos inflacionarios para determinar que todo aquello que está generando no vaya perdiendo valor. Entonces tiene que mirar dónde invertir, dónde colocarlo, y cómo hacer que ese dinero se pueda llegar a sostener y que el valor de ese dinero también no pierda cuantiosamente el efecto que tiene que tener. Y después también lo que va a hacer es buscar o mirar, ¿sí? Como función de apoyo, cómo va a trabajar con las otras áreas. Acá, por ejemplo, el área de producción, cuando presenta alguna propuesta de un producto a desarrollar, se va a tener que vincular con el área financiera y le va a tener que pasar los datos, los números de cuánto que tiene que gastar para producir algo o un nuevo producto. Y esa área va a analizar y determinar con proyecciones a ver si las ventas van a ser óptimas respecto a ese mercado, y lo analiza con el área comercial para determinar que los gastos que va a implicar la producción de un bien o un producto determinado va a ser rentable, ¿sí? Cuando este salga a la venta, y que se cuenta con el patrimonio para poder producirlo. El que tengo para comprar los recursos, que tengo las tecnologías, va a ir haciendo todo un análisis de ese tipo de los requerimientos que pide el área de producción. Entonces ahí va mirando la envergadura que tiene el área de finanzas. Se lo paso así rápido porque después, como les digo, son materias del ciclo superior, hay toda una materia que se llama administración financiera, o sea, después vemos y analizamos todo lo que tiene que ver con estos tipos de movimientos, pero después en los ciclos superiores, así que no se preocupen si paso por ahí algunos detalles. A lo que tengan dudas hacemos un poco más de hincapié, pero obviamente no vamos a ver, sí, los van a ver mucho más a fondo. Todas estas áreas funcionales, todo esto se ve en el ciclo profesional en profundidad, porque es cada una de nuestras áreas de expertise, digamos, o sea, en las áreas en las que nos podemos especializar el día de mañana. Entonces, cada una tiene toda una materia. Por ahí tenemos 2 materias en cada sector, ¿sí? Por ahí tenemos finanzas 1, finanzas 2, tenemos operaciones 1, operaciones 2, que tiene que ver con todo lo que es producción. La parte comercial tenemos investigación de mercado, comercial 1, comercial 2, entonces tenemos muchas materias de estas áreas muy funcionales, porque tienen muchos temas en profundidad. Entonces, acá es como hacer un pantallazo general, por eso no quiero complicarles demasiado el tema, porque, digamos, no se requieren otros conocimientos para profundizar algunos esquemas, ¿sí? Entonces, no se preocupen ustedes por eso. Yo lo voy a hacer lo más simple para que capten la idea y en general sustentada. El área de finanzas tiene que tomar diferentes decisiones, como decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones de dividendos y las finanzas internacionales. Esos son como los grandes temas del área de finanzas. Decisión de inversión, esto que les decía, es saber cómo poder trabajar el dinero que voy teniendo en ganancias dentro de la empresa
lo que queda de lo líquido, lo neto, después de toda la estructura de gastos, como margen de ganancia, y ver cómo hacerla crecer y que no necesariamente sea por el área por ventas, solo por la cuenta ventas, sino también incorporarlo. Por eso muchas empresas tienen, ¿sí?, cuentas en bancos que implican inversiones. Plazos fijos en euros, plazos fijos en dólares, ¿sí? Por ahí ese tipo de cuestiones últimamente se desalienta un poco el esquema de ahorro en plazo fijo porque los intereses son bajos, pero por ahí las empresas deciden o prefieren meter ahí el dinero que no están trabajando directamente en compras de insumos, sino depositarlo ahí y hacer que crezca un poco, genere ciertos márgenes por intereses. Entonces también va teniendo un ingreso paralelo, va haciendo crecer, ¿sí?, esa cuenta ganancia por tenerlo en bancos e ir generando un esquema de inversión. Las decisiones de financiamiento es si la empresa tuviera que tomar deuda, por ejemplo, no dispone de ahorros o de fondos que están siendo invertidos y tuviera que hacer la recompra de una maquinaria o tuviera que generar una nueva línea de productos, por ahí tiene que tomar decisiones de financiamiento, determinar qué tipo de recurso va a utilizar para captar ese dinero que necesita para activar esas operaciones. Tiene algunas posibilidades, o lo tradicional que es el préstamo, entonces solicita a un banco un préstamo determinado para trabajar esa parte que va a requerir. Esa es una línea de financiamiento, o si no la otra es esta también que les decía, busca inversores, o si cotiza en bolsa, vende por ahí títulos, acciones, para que le ingrese ese dinero y ha vendido una cierta cantidad de acciones para poder acaparar ese dinero líquido y poder empezar a trabajar. Son las diferentes fuentes. Ahí el área de finanzas tiene especialistas en eso y va a analizar qué es lo que le conviene. Si le conviene la tasa de interés de un préstamo, no le conviene tomar deuda, le conviene sacar acciones o buscar inversionistas que se asocien. Eso lo va a ir analizando la empresa y tiene que hacer como un análisis fino, pero es una de sus funciones. La otra decisión de dividendos es determinar cómo va a dividir. Por ahí tiene una política de determinar los dividendos entre los accionistas en ciertas cantidades, o hacer una retracción y decir, bueno, se va a dividir, pero no el total, ¿sí? Como para no dejar desfasada la economía dentro de la organización, sino la voy haciendo por tramos. Entonces va tomando todas esas decisiones que obviamente las tiene que acordar con su grupo de acciones, los grupos accionistas. Cómo va a ser la distribución de los dividendos de forma tal que no se fugue demasiado el capital dentro de la organización. Y después las finanzas internacionales, determinar también cómo le conviene, ¿sí?, trabajar ese criterio, si tiene compra de materias primas que son importadas, cómo va a ser la política de recambio, o si trabaja y exporta, ¿sí?, cómo va a trabajar las fuentes de ingreso respecto a finanzas internacionales. Recuerden que si yo tengo una fábrica en el extranjero, el origen de la fuente por ahí es acá, eso después lo ven ustedes en impuestos, pero si tienen origen de fuente en el país de origen, igual hay ciertas legislaciones que te obligan una proporción que pagues impositivamente allá. Entonces hay que analizar, eso es importante, analizarlo y ver, porque obviamente implican siempre estar pagando cierta cantidad de tributo. Entonces también analiza las finanzas internacionales, cómo va a imputar los pagos, cómo paga tributariamente, cómo lo define. Son todas cuestiones que tiene que ir fijándose también en el área de finanzas. Y en la parte de control, sí, específicamente ya entramos a lo que tenga que ver con el área también de dentro de finanzas, con lo que tiene que ver con la contabilidad. ¿Sí? En esto es tener todo esto que ya estimo que deben haber estado viendo, algunas resoluciones técnicas, ¿sí?, que implica que no puedo generar ningún tipo de asiento contable o ningún tipo de dato contable si no tengo documentación respaldatoria. Bueno, todas esas cuestiones que parecen sencillas son las que va mirando también el área contable, que toda la estructura de los libros obligatorios tenga la documentación respaldatoria de cada una de esas acciones que se van a cabo. Si no hay documentación respaldatoria, está invalidado ese movimiento. Tiene que haber algo que certifique digamos, que eficientemente o efectivamente se llevó a cabo. Entonces, esa cuestión también se va haciendo en control de finanzas, que los libros estén adecuados, que no haya habido saltos, que esté la documentación respaldatoria de estos libros, que
todo lo que tenga que ver con crédito, con débito fiscal, también esté la documentación que lo respalda, el origen de la fuente de dichos fondos también, a su vez las transacciones que se efectuaron, y va así haciendo todo el balanceo y todo el esquema que tiene que ver con la parte contable, porque recuerden que eso es lo que se presenta a entidades externas, ¿sí? Los libros contables, entonces tienen que estar muy bien hechos. Ningún libro contable puede tener algunos saltos o espacios en vacío o no esa documentación respaldatoria, inclusive el estado, digamos, el estado contable final, ¿sí? Tiene que estar certificado, ¿sí? Avalado por los consejos profesionales que le ponen digamos, un holograma, o se le pone un sello y una firma de despacho técnico que avala que todo ese estado contable ha sido desarrollado cumpliendo las resoluciones técnicas. Cuando está certificado, recién se presenta a ciertos organismos. Si ustedes por ejemplo, si ustedes tuvieran que tomar deuda de un banco, el banco, más allá de ciertas proyecciones, les va a pedir el último estado contable consolidado. Les va a pedir la última certificación de balances que tuvieron para determinar realmente cuál era la salud financiera, económica de la organización. Entonces, el área contable tiene esa labor de hacer esos controles y que esté todo bien determinado. Recuerden que, ¿para qué sirven los estados contables también? No solo para hacer un control de las operaciones, sino también para un proceso de toma de decisión. Determinar también, de acuerdo a cómo está estructurado, si las ventas fueron buenas o no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que activar? Tengo que activar algún tipo de política que vuelva a impulsar las ventas. Si yo veo que la cuenta de ingresos está baja, si veo que la estructura del costo ha superado, que veo que tengo más débito fiscal que crédito fiscal, voy haciendo toda una serie de análisis. Por eso sirve también para el proceso de toma de decisión, todo lo contable. Un elemento, son como insumos importantes. Cuando se hace auditoría, se hace tanto lo contable como lo operativo. Pero siempre tiene un proceso de control exhaustivo. ¿Sí? ¿Vamos claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y el término auditoría, que también es una materia del ciclo superior, auditoría, etimológicamente la palabra quiere decir observar, ¿sí? La auditoría es como un proceso de observación. La auditoría puede ser hecha internamente, desde el área contable puede hacer auditoría, que hace como un control, un chequeo interno de la organización, y por ahí también se solicitan auditorías de tipo externas, o sea, se contrata grandes estudios contables o grandes consultoras que hacen auditoría para que vengan a hacer una observación, un cruce de datos de la información general, contable, económica y financiera de la organización. Entonces, esas van a determinar y van a buscar algunas cuestiones que puedan estar haciendo como algunos ruidos, digamos, a la gestión de la organización para determinar si hubo algunos inconvenientes, algunos problemas. Entonces se hacen, por lo general, ese tipo de auditorías cuyo resultado puede ser favorable, o sea que está todo tiempo y forma y que no hubo errores, o puede detectar por ahí la auditoría que realmente hubo algún manejo desprolijo y que a simple vista no se notó, pero bueno, como la auditoría se hace exhaustiva y busca muchos recovecos, muchos datos, determina si hubo algún inconveniente o no. La auditoría siempre garantiza o le proporciona a la organización la tranquilidad de saber si están haciendo también las cosas bien mal, más allá del control interno, ¿sí? Que tenga una auditoría también externa y que la pase a la interna y a la externa, quiere decir que todo lo está haciendo bien, y eso es un dato importante, ¿sí? Como para entender la envergadura que tiene una auditoría. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos a lo que Sí, es la profe. función personal. Ya entramos a otra función. Terminamos con función finanzas y control y entramos a la parte personal, que era lo que se conoce después como el área de recursos humanos, ¿sí? O función o área de recursos humanos. En esta parte, lo que hace la administración del personal es a todo lo que tiene que ver con el área específica de la organización, que básicamente se va a encargar de todo lo que tiene que ver los colaboradores o trabajadores dentro de la organización. Esto es, el área de recursos humanos por lo general controla y determina el ingreso de esos empleados. Entonces el área
que cuando la empresa requiere personal es el que va a hacer la convocatoria, desarrolla el manual de funciones por área, determina qué tipo de tareas se realiza, el puesto 1, el puesto 2, el puesto 3 lo va categorizando y va poniendo cada uno de los alcances y convoca de acuerdo a medida que se requiere personal para la organización. Entonces va a hacer un análisis de los puestos, de cuáles son los perfiles para puestos, o sea, qué tipo de requerimientos quiere, qué tipo de conocimientos, qué aptitud, qué actitud en el puesto, si tiene requisitos, ¿sí? Para ocuparlos, cuáles son estos requisitos o requerimientos que tiene ese puesto. Entonces va a hacer el proceso de selección, hace la convocatoria cuando tiene que incorporar personal, se implica en los procesos de selección de personal. Estos son una serie de técnicas que hay que hacer en el proceso de selección y que tiene una serie de pasos previos. Cuando el personal se incorpora, cuando ya queda definitivo qué personas salieron favorablemente de ese proceso de selección, hace después todo lo que tiene que ver con la inducción y capacitación de los recursos, es decir, explicarles qué tipo de puesto van a tener, qué tareas están vinculadas al puesto, quién es el supervisor, le habla de todas las condiciones, normas y reglamentos que hay dentro de la organización, y a su vez también el que genera la política de capacitación, que va determinando qué tipos de aprendizaje son requeridos o qué tipo de fortalezas hay que generar en los recursos humanos. Entonces va proponiendo capacitaciones para ir fortaleciendo a los recursos y la formación de sus recursos. Es el que va a estar encargado de todo lo que es hablar las planillas de asistencia, ausentismo, rotación, los turnos, sí, que tienen que tener los empleados para poderle imputar cuántos días que tiene que pasar al área contable, el área de recursos humanos, el que le pasa al área contable, si hubo ausentismo, si hubo licencias, con goces de haberes, sin goces de haberes, va pasando toda esa información para la liquidación del área contable. Entonces tiene que hacer un seguimiento claro de esto para que tenga todo ese dato. Después va a trabajar también todo lo que tiene que ver con la comunicación interpersonal, o sea, por ejemplo, si hay conflictos, siempre se manda al área de recursos humanos a que entre en procesos de negociación. A su vez también va a trabajar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas, esto es generar capacitaciones, determinar también si alguien va a jubilarse, quién internamente, para hacer una selección interna, quién podría estar cubriendo el puesto. Entonces tienen que hacer un seguimiento de los empleados para ver cómo van evolucionando en sus tareas, quiénes tienen posibilidades de rotar de puesto o ascender a otros puestos y así sucesivamente. Todo eso es lo que se fija el área de personal o el área de recursos humanos, como se la conoce últimamente, digamos, en la actualidad se la conoce como el área de recursos humanos, ¿sí? Respecto al análisis del puesto, es siempre que se va a hacer una convocatoria, se le dice al área de recursos humanos que, bueno, necesito un empleado para el área de producción. Ellos te van a pedir qué tipo de tarea o para qué maquinaria va a ser. Entonces tiene que diseñar la convocatoria. Son los que vieron cuando ustedes salen avisos publicados, son los que se encargan del aviso y del contenido que va a tener el aviso, para captar la cantidad de los currículum, para ver cuántas entrevistas van a hacer. Hacen el proceso de entrevistas preliminares. Por ahí hay puestos o tipos de empresas que hacen 2 o 3 entrevistas antes de definir quién va a ser, digamos, el empleado actual, el empleado potencial que va a quedar. Voy determinando de todos esos prospectos quién es el adecuado, voy a hacer una serie de entrevistas, por ahí los hago pasar psicofísico. Bueno, el último es el psicofísico, cuando ya quedó se le hace un psicofísico, pero yo voy determinando una serie de pruebas y funciones que tengo que cumplir. Entonces es un área que se especializa en esos tipos de perfiles, ¿sí? Cuanto al reclutamiento de inducciones, esto que les explicaba antes, ¿sí? de explicarles cuál es la estructura de la organización, quién va a ser su jefe, cuáles son sus empleados, qué tipo de contrato tiene, cuánto va a cobrar, todo eso es lo que se le explica al empleado, cuánto es su jornada laboral, cuánto va a tener descanso o cuándo le va a empezar a corresponder vacaciones, cuánto es la liquidación bruta y neta que va a tener, las normas, los reglamentos que están dentro de la organización. ¿Quién es su jefe inmediato? También decirle quién es la persona a su cargo, básicamente. Y después lo que es capacitación y desarrollo es pensar. Desarrollo es pensar a futuro dentro de la organización, es determinar si yo tengo una planta de
50 empleados y tengo en cuenta que dentro de 3 años, 4 de ellos se me van a jubilar porque ya va a ser la edad especificada por ley para jubilarse. Entonces determinar, por ejemplo, un plan de desarrollo entre prospectos que yo veo internos, o sea, empleados que veo que tienen las posibilidades a futuro por condiciones, por actitudes, ¿sí?, que puedan llegar a tener, puedan llegar a ocupar esos puestos que son reemplazados, o alguno de estos, como les digo, cambiar, ¿sí?, de ser un simple empleado, empezar a tomar jerarquía y pasar a ser un supervisor, empezar a ir a áreas ascendiendo. Para eso yo tengo que ir haciendo desarrollo, ir mirando un poco más allá y ver cómo se define. Y la capacitación se suele hacer siempre en forma inmediata. Cuando ingresan se les hace una mínima capacitación de algunas cuestiones vinculadas al tipo de trabajo que van a tener, como así también, dependiendo del área, de todo lo que tiene que ver capacitaciones con higiene y seguridad. Sí, por ejemplo, en construcción se le hace a todos los empleados esta cuestión de higiene y seguridad para determinar por qué tienen que usar el casco, cuáles son todos los dispositivos reglamentarios que tienen que tener. ¿Sí? Entonces se hace una capacitación. Cuando termine esa capacitación, se les hace firmar una planilla que tomaron la capacitación, porque eso lo exige la resolución, digamos, lo exige obviamente la RT, que hayan sido capacitados y que entiendan por qué el uso de todos los elementos de seguridad dentro del ámbito. Hay algunas partes, sobre todo del área de producción sumamente industrializadas, que son mucho más sensibles, ¿sí? El uso de los materiales para el resguardo. La parte de construcción también, el área personal es la que va a decir en las grandes empresas constructoras, va a dar la capacitación, va a mostrarles cuáles son los requerimientos y les va teniendo que explicar de cuándo el tipo de tarea, cuáles son, si los alcances y los requerimientos que tiene que tener cada una de esas funciones. Eso es básicamente lo que hace el área de, digamos, de recursos humanos, que es tan conocida. Esto de remuneraciones y beneficios es profundizar lo que yo ya les venía explicando, y es no solo explicarle por ahí al empleado, sino también hacerlo uno, liquidarlo. Es una cuestión que es sensible porque el área de recursos humanos tiene que hacer un seguimiento bien, ¿sí?, de ese empleado y determinar cuáles son los componentes de su liquidación de sueldo. Si tienen asistencias, qué días se les debe de contar, si tiene horas extras, cómo se les va a imputar, si tiene asignaciones familiares, qué tipo de asignaciones familiares hay que pagarle, o sea, todo, porque es la liquidación final del empleado. Imagínense si el área de recursos humanos se equivoca y olvida alguno de los componentes, es como que va a tener de más de un empleado, como que la mayoría va a tener problemitas, ¿sí? El área va a tener mucha área de reclamos después de esa liquidación de sueldo, cuando sale mal la liquidación de sueldo. Hay varios conflictos. Entonces tiene que estar atenta y bien determinar individual. Imagínense que tiene que hacer un seguimiento por individuo que trabaja en la fábrica, o sea, porque cada uno tiene una situación diferente. Hay más jóvenes que no tienen asignaciones familiares, hay algunos más grandes que tienen asignación familiar y por ahí tienen algunos de cumplimiento de horas extras también, ¿sí?, básicamente, o se le tienen que imputar beneficios, o por ahí no asiste, pero porque tiene un franco que le corresponde, una compensación de días de vacación. Entonces tengo que ir mirando caso por caso y hacer un seguimiento y una planilla para la liquidación de cada uno de estos. Entonces es todo un trabajito el área de la función de personal, ¿sí? Después tenemos toda la parte de función de seguridad y salubridad, lo que les estaba hablando respecto a las capacitaciones, ¿sí?, básicamente, que hay que tener, que hay que mirar. Y después la estrategia de recursos humanos es básicamente pensar o definir cómo preservar a los recursos humanos dentro de la organización para que estos no vayan migrando, digamos, o vayan dejando los puestos. Entonces tengo que tratar de ver, de generar incentivos que sean buenos dentro de la organización para que los empleados no se retiren, buscar la forma también de evitar el nivel de rotación o el nivel de ausentismo. Sí, tengo que generar buenas estrategias para evitar altas tasas de ausentismo, alto nivel de rotación, porque tengo que cubrir muchos puestos por el ausentismo de otros también, que eso implica todo un inconveniente por ahí. Tengo que determinar también esta cuestión de, que les digo, de incentivarlos o motivarlos. Y por ahí los empleados los capacito por un periodo de tiempo, le hago un proceso intenso de capacitación para sacar lo mejor de esos empleados, los califico
y los cualifico, digamos, a través de las capacitaciones, y después el empleado de una política de incentivo que no está buena, otra empresa lo contrata, abandona la empresa por una diferencia salarial y yo ya dejé escapar un personal calificado, todo el proceso de inversión que hice en capacitarlo, y lo toma otra empresa y lo absorbe ya formado, ya preparado, ¿sí? Por la capacitación. Tengo que generar muy buenas políticas para hacer que esos empleados pretendan quedarse el mayor tiempo posible de la vida laboral dentro de la organización. Es todo un desafío. Hoy por hoy las generaciones nuevas no duran demasiado dentro de los puestos de trabajo, se aburren rápido, entonces van migrando en diferentes organizaciones, y los que están profesionalizados, son profesionales y entran en las organizaciones también. Es como que más rápido se van de las organizaciones y no ven una posibilidad de crecimiento en el mediano plazo. O sea, ya no esperan el largo plazo, tramo de entre 3 a 5 años como mucho, si no ven las posibilidades de ir mejorando la situación o algo que les interesa dentro de la organización y no avisoran que hay esas posibilidades, la mayoría de ellos deja de trabajar, se desvincula de la organización. Entonces también es un desafío para las organizaciones poder preservar sus recursos humanos y que queden dentro de la organización. Hasta ahí llega todo lo que tiene que ver con, específicamente en líneas generales, el personal y cuál es el área personal o el área de gestión de los recursos humanos. ¿Sí? Entonces, por lo general, todas estas funciones se desarrollan en todos los ámbitos de las organizaciones, en algunas formas internas y otras tercerizadas, ¿sí? Depende cómo tengan sostener la estructura. Lo que sí, todas estas funciones en las pymes, en el marco de clasificación o tipología pyme, digamos como que tienen funciones que están mucho más desarrolladas que en algunas empresas de menor envergadura, menor alcance o estructura. Pero siempre van a estar presentes en cualquiera de cualquier tipo de organización, cada una de estas actividades, como les digo, en mayor o menor medida, con mayor o menor nivel de alcance, pero siempre van a formar parte. ¿Sí? Hay empresas que son un poco más chicas y se dedican netamente a lo operativo y tienen terciarizada el área, por ejemplo, contable, o sea, contratan contadores externos para que les lleven la contabilidad en vez de tener su propia área contable, ¿sí? Entonces prefieren terciarizar esos servicios y volcarse más en la cuestión presupuestaria, una estructura, digamos, a tener una estructura interna más de característica operativa. Esto va a depender de acuerdo a un análisis que haga la organización. Por ahí, tener empleados en áreas contables, o sea, generar un área contable y tener al menos 4 empleados para el área de contabilidad, implica estar en una relación de dependencia, o sea, dar el alto a un empleado con todas las cargas que implican salariales, pagar cierto nivel de salarios de acuerdo al sector o al convenio que tenga la fábrica, y por ahí le sale más económico contratar profesionales, o sea, tener un estudio contable que les lleve la contabilidad y pagarle por actividades un mensual determinado y no tener una relación de dependencia directa, entonces un vínculo de dependencia. Entonces las organizaciones de cualquier ámbito, como les digo, tienen todas las áreas funcionales, las llevan a cabo a todas las tareas de las áreas funcionales, algunas dentro de la misma estructura de la organización y otras por un proceso de toma de decisión, una relación de costo-beneficio, las terciarizan. Lo que no debería terciarizar es básicamente la gestión interna desde la perspectiva de planificación, o sea, toda la parte administrativa es importante que sea interna. No podría, es estratégico que permite que le pagues a alguien para que piense por vos cómo llegar a ser competitivo en el mercado. O sea, lo menos estratégico. Eso, tenés que terciarizar funciones que puedan ser un poco más, que tienen relevancia, pero que no tienen una implicancia sensible a nivel estratégico para la organización. Entonces, por ahí trabaja, por ejemplo, no tiene un área de recursos humanos y contrata consultoras que hacen procesos de selección de personal. Me vinculo con esa consultora, le digo, este es el tipo de personal que requiero, y esa empresa, por un pago determinado, contrata, o sea, hace la convocatoria, busca empleados que estén perfilados de acuerdo a los requisitos, hace el proceso de entrevista, le hace pasar todo el proceso y le dice a la empresa que conseguí esta cantidad de prospectos y toman una decisión de cuál de ellos va a quedar. Y se ahorran todo el proceso interno. Entonces, por ahí habitualmente terciarizan el área de recursos humanos, terciarizan el área contable, ¿sí? Pueden llegar a terciarizar también lo que tenga que ver con
como por ejemplo el área de logística, o sea, no contratar camiones propios, sino contratar una empresa que haga la parte de transporte de las mercaderías y demás. Y con eso cerramos todo lo que tiene que ver la unidad 4 de la parte de funciones de la empresa. Hasta ahí consultas, preguntas, dudas. No, profe, creo que no. ¿Todo bien? Bueno. Igual hoy estamos a primero, el próximo lunes, ¿cuánto sería? 6. Entre el lunes 6 y miércoles 8, perdón, y miércoles 8, entre lunes 6 y miércoles 8, ya habiendo cerrada esta unidad, voy a revisar algunos de los puntos que están en campus, algunas de las cuestiones, veré algunos puntos también con el titular de cátedra y podremos llegar a trabajar, si quieren, esas unidades. Seguramente va a haber alguna actividad. ¿Cuándo tienen que hacer la entrega de la actividad práctica ustedes? La que se les comenta. El viernes. Este viernes. Bien, ahí voy a consultar a ver si va a haber alguna devolución de eso específicamente, y si no, uno de esos días de la próxima semana podemos hacer un repaso general, porque sería la semana previa al parcial. Sí, Claro. profe, mejor. Bueno, profe. Entonces ahí puede ser que podamos hacer como un repaso, ¿sí?, de las dos unidades, cosas que lleguen un poco, y si tienen algunas dudas también ya vayan leyendo ustedes material, si hay consultas o algo, podemos irlo viendo, y yo también ya me voy a informar bien de posibles contenidos y demás para darle ¿Profe? algunos incentivos a ustedes. Sí. Entonces sería el 15, el parcial, unidad 3 y 4. Unidad 3 y 4, el 22 el recuperatorio, o de la 1 o de la 2. Sí. Son parcial 1, parcial 2. Las unidades que contiene es 3 y 4, el segundo parcial. Bien, chicos, si no hay más consultas, los dejo, que tengan muy buenas noches, éxitos en la presentación del viernes, y nos estamos viendo el lunes.